Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial. Mi nombre es Mariela Santana, pero no vengo sola en este día porque también me acompaña Jonathan Quijano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tener un programa bastante especial porque vamos a conocer una persona importantísima para todos nosotros que nos estará guiando de aquí en adelante. Tengo el gusto de presentar a nuestro pastor Melesio Valverde. Hola, ¿cómo está Mari? ¿Cómo ¡Bravo! está? Dios le bendiga, gracias por estar aquí compartiendo este tiempo maravilloso. Estos podcasts que sé que van a ser de mucha bendición para la gente, para el pueblo que desea conocer lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que sean bienvenidos a nuestro primer podcast el día de hoy. Yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que hay muchas cosas que contar y que usted que nos está viendo quiere saber. Así que en este momento es la oportunidad de escuchar tantas cosas que nuestro querido pastor tiene que decirnos. Pero vamos un poco a retroceder en el tiempo y vamos a hablar y a conversar cuando el pastor Melesio Valverde, antes de que se convierta en pastor, obviamente fue niño. ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su hogar, pastor? Bueno, mi vida inicia obviamente desde que nací en la provincia de La Sueca, entonces Villa de Oro. Como a los 3 años y medio, bueno, al año y medio mi papá lo matan, fallece, Wow. ¿verdad? Falleció. Fue muy duro ese tiempo para mi mamá, para mis hermanos, porque yo no recuerdo. ¿Qué edad tenía usted? Año y medio. Año y Un medio. bebé, Entonces, al año y prácticamente. medio me quedo huérfano de padre. Y a los 3 años y medio más o menos mi mamá se viene a Guayaquil para poder trabajar, sostener la casa. Éramos 4 hermanos y yo me vengo con ella. Wow. Hasta los 5 años y medio más o menos me vengo con ella, que ya entre los 4 y 5 años ya más o menos recuerdo. Tengo recuerdos vagos de esos tiempos. Y entonces a los 5 años y medio, 6, mi mami decide regresarme a Sevilla de Oro, donde mis abuelos. Y allí fue que estudié la primaria. Entonces mi vida ha estado de aquí para allá, de allá para acá, todo el tiempo. Entonces ahí estudié la primaria, ahí terminé la escuela. Luego de eso pues iba a comenzar el colegio, pero resulta que mi mamá se enfermó. Y cuando mi mamá se enferma, tengo que venirme a Guayaquil por causa de ella, ¿verdad? Porque mi mamá vivía acá. Claro. Entonces fue muy duro esa parte. Y bueno, mi mamá falleció también, así como a los 10 años y medio, 11, yo me quedé huérfano de padre y madre. Entonces, un tiempo muy duro para mí y de ahí obviamente continúa la historia, ¿no? 10 años. ¿Qué recuerdo de su mamá? ¿Qué recuerdos tiene? Bueno, recuerdos muy bonitos porque mi mamá, hay algo importante que yo valoro mucho eso en las madres, aunque no estoy tan de acuerdo, pero valoro. ¿En qué razón? En que mi mamá, a pesar de quedarse joven, viuda, no se volvió a casar por cuidar a sus hijos. O sea, Wow. se negó ese derecho por cuidar a sus hijos. Entonces, eso yo valoro mucho en mi mamá, pero normalmente, bueno, pastor, ¿usted está de acuerdo con eso? Bueno, no estoy tan de acuerdo porque una persona que queda viuda joven, pues tiene derecho a rehacer su vida con una persona que lo pueda cuidar en su tiempo de vejez. Pero mi mamá se negó y eso fue lo que valoro mucho y me enseñó a trabajar, porque yo desde pequeño ya ella trabajaba mucho y me enseñó a trabajar. Increíble. Oiga, pastor, mientras usted decía todo esto aquí, me preguntaba, eh, ¿cuáles son esas cosas que quizás usted absorbió de su mamá, de su mami, que le ayudó después de los 10 años a salir adelante? 2 cosas. La primera es, como te dije, aprender a negarse a un derecho que ella tenía para poder trabajar por sus hijos. Y lo segundo, me enseñó a trabajar. A pesar de que tenía 10 años, yo veía cómo ella trabajaba. Y yo ya a los 10 años y medio, cuando mi mamá estaba enferma, yo ya comencé a trabajar. Ya ¿Cuál comencé era el trabajo? vender. En ese tiempo en la bahía la gente vendía la mercadería y lo envolvían en papeles. Ya. Entonces, pero nunca tenían una funda. Entonces, yo compraba los paquetes de funda y los vendía. Entonces, Ya. ganaba plata vendiendo Un fundas. tiburón, así va el pastor de los negocios. A ver, a los 10 años, un niño, o sea, yo me hago la idea porque tengo un 10 hijo de años esa y medio edad. más o menos. ¿Cómo hacía usted para vender eso? ¿Cuál era, como le dicen, no, la labia que ponía ahí para vender la mercadería? Bueno, realmente comenzar a gritar.
O sea, gritar fundas, en la calle fundas. Y ahí había algo interesante, que cuando a veces no daba resultado la gritadera, que es lo que yo Ya. hacía. Entonces yo iba a las personas que estaban comprando en los lugares y veía los paquetes, entonces le ofrecía las fundas. Y la gente al ver a un niño se conmovía y compraba y Claro. gané dinero. ¿Sabe qué? Y algo recuerdo que con ese primer dinero que yo me gané, a mi mami, a pesar de estar enferma y todo, fue que yo le compré la primera plancha para regalarle a ella. Eso me recuerdo. Wow. 10 años y medio, 11 años. O sea, compré mi primera plancha para obsequiarla a mi mamá, Wow. ¿Usted era aunque ella se hijo mayor, menor, soy el intermedio? último de 4 hijos. Ah, era el conchito entonces. Sí, el conchito, aunque está mal dicha la palabra conchito, pero es el conchito. El último, el El bebé, último. digamos. Y Sé le que- compra la plancha. Sí, vacancísimo. ¿Y cuál fue la reacción de su mamá? Bueno, lloró. O sea, Lloró. porque mi mami, como te dije, ella Wow. estaba enferma, lloró, me abrazó. Y yo me imagino que por su mente pasaba, y si yo muero, ¿cómo queda mi hijo? Es el último. Mi hermana mayor estaba casada, ya mi hermana la segunda ya trabajaba también, y mi hermano, él también quedó como de 14 años, pero el último. Entonces yo imagino que se le pasaba por la mente, lloró, me abrazó. Y pues, pero ahí continuamos, seguía trabajando, y hasta que, bueno, me dieron la noticia mientras yo estaba trabajando que mi mamá falleció. Increíble. Ay, qué duro momento, ¿Cómo la pastor. pasó? ¿Qué hizo después de eso? Llorar, gritar, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía para dónde correr. Porque fue Tenía cuando, 10 años 10 años y medio, 11 cuando años. recibe la noticia Sí, que su mamita sí. partió. Para uno como grande, o sea, como adulto, a mí me golpeó la muerte de mi padre. Pero imagínese un niño a esa edad que diga su mamá falleció. Sí, me marcó mucho y me dolió mucho porque yo ya no tenía padre. Recuerda que ya no tenía padre. Yo me había criado sin una imagen paterna, aunque me había criado con mi abuelito, pero la imagen de mi abuelito no era tan buena como padre. Entonces no había tenido esa imagen paterna, pero tenía mi imagen de madre. A pesar de que como 6 años vivimos alejados, yo en Sevilla y ella aquí en Guayaquil, pero cuando me dicen que mi mami falleció fue, o sea, para mí a la edad de 10 años y medio, Qué fue lo duro. más triste, lo más duro, lo más horrible, lo más feo. Fue feo, 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 feo. Duro. Tienen que ser. Bueno, y ya luego de haber tragado ese trago amargo, ¿qué pasó después en la adolescencia? Bueno, en realidad en la adolescencia, o sea, de ahí continúa una historia que, bueno, que era como, es algo también que marcó mucho mi corazón, porque tú como niño esperas que alguien te proteja, Claro, pero claro. resulta que cuando mi mami fallece, yo a mí me regresan a Sevilla de Oro a vivir con mis abuelos. Bueno, yo no Wow. había problema porque mis abuelos me habían criado, pero resulta que de ahí mis padrinos de ese tiempo de bautizo, me ofrecen a mí llevarme al oriente, a vivir al oriente. Vivió en el Oriente también. Al También oriente. fui al oriente a vivir como Wow. por espacio de unos 8 o 9 meses, casi un año, pero ahí tuve un contratiempo con el sobrino de mi madrina, que también vino a vivir allí. Mis padrinos no tenían hijos. Entonces, y toda la gente me decía, mira, anda, viva ahí, te conviene, porque cuando ellos mueran vas a heredar todo. Yo me imagino que el sobrino de ellos también vino con esa misma idea, ¿no? Ya. Pero cuando llego ahí, este muchacho comenzó a pegarme, a golpearme. En la Wow. noche yo dormía con él, él me pegaba en la pierna. O sea, ¿Tenían fue la muy misma duro. edad o era No, mayor? tenía unos 3 4 años mayor a mí Ay, y ya era más más alto que grande. yo. ¿Y cómo reaccionaba usted? Lloraba, gritaba, no me aguantaba y yo no podía hacer nada porque era el sobrino de mi madrina, yo era solo el ahijado. Claro, o sea, Hasta que llegó un momento en que ya no aguanté y bueno, pues hice lo que no debía hacer. Le ¿qué hizo? No, no creo que Me dio un es puñete mejor dar santo. que recibir. En el nombre de Jesús le digo. apliqué el mejor es dar que recibir y en ese mejor es dar que recibir, pues le bajé un diente Un y diente. sí, Pero porque ya no estamos aguanté hablando más. que el niño tenía 14 años, ¿no? Sí, ya no aguanté O sea, ya más. estaba más o menos Creo que cuando tú tienes grandecito. una ira guardada dentro de ti, sale con todo
y obviamente el enemigo te da fuerza, yo no sé, las tinieblas mismo. Entonces cuando yo le bajo un diente ya a los ojos de mi madrina no era tan bien Claro. visto. Entonces Claro. me tocó salir de ahí nuevamente para Sevilla de Oro, otra vez donde mis abuelitos. Se regresó. Sí, y fue duro Ya. porque yo tenía ya más o menos 11 años y medio, 11 años, casi 12 años, y ocurre que la gente en vez de apoyarme, Ujú. decir, bueno, mira, ¿sabes lo que pasó? Me juzgaron. Me ¿Es su proceder? criticaron. Sí, me criticaron, que no podías aguantar, tú sabes que tus padrinos no tienen hijos y tú podías haber heredado tanto, o sea, me criticaron, o sea, que fue tan Wow. duro para mí eso que yo me resentí, viví resentido mucho tiempo, o sea, hasta que conocí a Cristo. Porque en vez de apoyarme, decir, bueno, realmente no está bien eso, me juzgaron, eres vago, no quiere gusta trabajar, y no, yo desde niño siempre trabajé. Quizás fue parte del propósito, ¿no? Del proceso para forjar el carácter. Yo creo que sí, yo creo que Dios ya tenía escogido algo para mi vida, porque todo eso me ayudó para bien. Y luego de eso, que yo llego allá a Sevilla, una tía por parte de mi padre Ujú. me ofrece traer a Guayaquil a vivir con ella, pagándome una cierta cantidad de dinero. Entonces me Ya. dijo, ven a vivir conmigo. Dije, bueno, me parece chévere. Me vine a vivir con ella. Pero bueno, un niño tenía que levantarse a las 7 de la mañana y acostarse a 8 de la noche, trabajar. Bueno, fue durísimo. El colegio acá dicen, me han contado, yo les hago, lo que les hago es transmitirles nada más. Vicentino. Vicentino, Vicente Rocafuerte, allí estudié. Y resulta que cuando yo estoy acá para no cortarte todo esto, estoy acá con mi familiar que me trae, Ujú. no me sentía bien y la que ahora es mi mamá, la que me adopta, me ve que no estoy Ya. bien. Y ella me dice con su esposo que si yo quiero vivir con ellos. Entonces Ah, yo ni ya. 2 veces. Yo dije sí. Y me cambié a vivir con los que ahora son mis padres, lo que yo le llamo papá. Me abrieron su puerta a la casa y ahí fue que mi mami fue a pasar 2, 3 días haciendo cola en el Vicente Rocafuerte para conseguirme una matrícula ahí. Era bien complicado, pero lo Claro. logró y me gradué en el Vicente Rocafuerte. ¿Cuántas piedras tiró, pastor, ahí? La verdad, ningunas. No. No, ningunas. Bien. Futbolista. Ningunas. Futbolista. ahí. No jugábamos fútbol, jugábamos indoor. Lo que sí, bueno, sí recuerdo algo era que nos fugábamos para jugar indoor. O sea, había horas Se que fugaba. nos fugábamos y nos íbamos a jugar indoor en la parte de atrás. Pero pastor, aquí en confianza. La época estudiantil y colegial es única. Y siempre los chicos van donde van las chicas. Porque el colegio solamente era masculino, ¿no? Correcto. Y sigue siendo. O no. No, ya no. Ya Ya no, es mixto, ya ahora es ya mixto. es mixto. Pero siempre iban donde iban las chicas, ¿verdad? En el colegio de las chicas iban para allá. ¿Usted hacía eso o no? La verdad que no. Siempre que cruzaba por ahí cuando estaban los colegios femeninos, pero no. No, porque a ver, entendamos también, yo vengo de la sierra, Claro. entro al Vicente Rocafuerte. Un En ese- cambio. O sea, un cambio. Y en ese tiempo uno que sabe que es bullying ni nada de esas cosas, pero ahora uno entiende que a uno le hacían bullying porque El yo, acento. claro, yo venía con el acento cuencano, o sea, cantando. Ah, caramba. Y entonces la gente me molestaba por el nombre, me molestaba por mi voz, por lo que yo hablaba, en la forma que yo hablaba. O sea, yo entré al Vicente Rocafuerte encantado de usar corbata y salí odiando la corbata. Para las personas que recién se metieron en este video y dicen, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la persona que están entrevistando? ¿Cómo se llama, Por el pastor? que se burlaban, sobre todo. Melesio Valverde Mora. Nombres completos. Ajá. Melesio Fulton Valverde Mora. Y esos dos nombres, obviamente, no son comunes. O sea, son nombres que no son comunes y se me burlaban por esos nombres. Y esto hablaba cantadito, ¿no? Y hablaba cantadito. Entonces, yo creo que eso me obligó a mí a poder hablar como hablo ahora, ¿no? Cuando yo voy a predicar ahora a la sierra, aparte de la sierra, la gente me dice, no, usted no es serrano. Me dice, no, yo soy serrano, soy de la provincia de la Suey. Pero eso me tocó vivir en el Vicente Rocafuerte, así que yo me acuerdo que el primer día que yo fui a clase fui con tanta ilusión, yo me puse la corbata, fui como todos esos niños así, bien educados, con la corbata. Fue la primera semana que usé la corbata con amor. Después de eso odiaba la corbata porque comencé a pelear, puñetes, patadas, y alguien me agarró de la corbata y casi me ahorca.
Entonces para mí comencé a odiar la corbata. Y ahora pues casi no uso mucho corbata. Y sí, también porque también el cuello tengo gordito, pero en realidad más odio por eso recuerdo que tuve la corbata. Wow. Cosas que lo han marcado definitivamente. Sí, sí. Sale del colegio, ¿hacia dónde va el pastor Melesio? Bueno, salgo del colegio, también quiero contarte que el colegio yo me pagué todos mis estudios porque yo comencé a trabajar los sábados y los domingos Ya. para poder comprarme útiles, uniforme, tener para el lunch. Entonces yo trabajaba sábados y domingos vendiendo naranjas, vendiendo fundas en la calle, vendiendo caramelos. No tenía tiempo de ir a ver a las chicas, o sea, ya. Entonces, en O realidad... sea, la No. verdad no le alcanzaba el tiempo, ¿no? Súper maduro a esa edad. ¿Cómo vendía las naranjas? Ayer, gritando. También. También gritando. Ya entendemos. Sí, ya la gente me decía, naranjero, ven, ¿a cómo? Yo me acuerdo que era así en Sucre, ¿verdad? Ay. Así en Sucre. Pero me sirvió todo eso de vender naranjas, porque una vez aquí en la iglesia nos quedamos sin luz. Y yo terminé predicando a capela. Y me di cuenta que el poder vender naranjas permitió que mi voz se Desarrolló, desarrollara. claro. Y pueda tener una voz para poder pues predicar. Entonces me sirvió todo eso. Entonces, toda mi niñez, mi adolescencia, trabajé, me gustó trabajar, siempre fui trabajador porque alguien me lo enseñó. Y a los 18 años, cuando yo salgo ya del colegio, ahora quiero entrar a la universidad, pero ya como a los 15, 16 me comienzo a desviar, no en alcohol, no en droga, malas palabras, sino que ya con chicas, ¿verdad? Entonces comienza ya mi vida como a Ya. estar desordenada en esa parte de chicas y todo eso, y es crecer un odio en mi corazón, porque la gente de mi misma tierra no me valoraba o no me quería tal cual era yo, un huérfano sin dinero, pobre. Entonces, eso No la cobijó, No. no se sentía respaldado. no, entonces eso se creó un odio en mi corazón, un resentimiento, voy a decir algún día voy a tener plata para enterrarlo, para todo. O sea, una vez fue muy Guau. difícil. Bueno, muy quizás ahora nos causa risa, ¿no? Pero un dolor que vino enraizado por muchos años. Ahora, imagínate esto, Jonathan Mariela. Ese tiempo, cuando uno tiene 15, 16 años, uno quiere tener chicas, ¿verdad? Ese tiempo, el pensamiento de la gente de Serrana era que tú no te podías casar con o enamorarte de alguien de aquí, de la costa, Ajá. sino alguien de la sierra. Ajá. Entonces, yo había puesto la mirada de algunas chicas de la sierra. Entonces, yo practicaba en el espejo cómo decirle y todo. Ya. Pero cuando me enteré que el padre le había dicho, tú le aceptas de enamorado a ese huérfano pobre. O sea, Wow. cuando yo me enteré de eso, porque la misma hija me dijo, eso me marcó en mi corazón. Y yo dije, un día Increíble. voy a tener plata y le voy a enterrar al tipo con plata. O sea, el odio que creía en mi corazón. Claro, el rencor. O sea, el rechazo que venía en muchas etapas de su vida, ¿no? Sí, en la mayoría. O sea, en la mayoría, comenzando, escucha, no quiero hablar mal de mis hermanos, por si acaso, no para nada, pero comenzando desde allí, porque si yo soy el último hijo, el último hermano, pues quien debía cobijar a su hermano menor, ¿quién era? Los Los hermanos mayores. Claro. Pero no me cobijaron. Claro. O sea, desde ahí, imagínate ya. Pero gracias a Dios, mi mamá me cogió a los 18 años, ya salí del colegio, trabajaba, y gracias a Dios siempre fui trabajador, o sea, siempre gané dinero. Con decirte que ya a los 20 años yo ya tenía mi propia casa. Ah, ya, a los O sea, 20. a los 20 años. A los 20, 21 años ya tenía mi propia casa. Cuando yo me casé, yo tenía ya mi propia casa. Bueno, ya entramos a lo del matrimonio. ¿Cómo fue ese flechazo? ¿Cómo la conoció ¿En dónde? a su esposa? A mi esposa la conozco en el instituto, en un instituto que entramos a estudiar. Ya. Y la conozco, la miré, ¿verdad? La miré y la realidad es que yo ¿Amor a estaba... primera vista fue? No tanto. No tanto para mí porque yo andaba con otras cosas. O sea, Ya. yo entré a Ya. estudiar al instituto, pero entré a estudiar, pero cuando me di cuenta que el instituto era un desastre, yo también me volví Ya. un desastre. Entonces yo no pasaba Ya. en la clase, sino que salía con chicas, con amigos. Entonces cuando Ok. yo la vi, me entró y todo eso, pero un día me tocó acompañarla a coger colectivo. Y bueno, la acompañé a coger colectivo y en eso que íbamos caminando, conversábamos y me comenzó a gustar mucho su manera de ser, de hablar. Y algo que me encantó de ella es que ella también era una mujer de casa. O sea, ella había salido donde su mamá
pero era una mujer bien puesta, no era, o sea, bien puesta en el aspecto de que tú no te podías propasar con ella. Entonces, Ya. y yo Ponía venía, límites. exactamente, Fue te el ponía cambio. límites, te ponía El límites, cambio. claro. Entonces, el cambio cuando yo, pues mi vida Claro, desordenada, de una claro. muchacha de una noche, 2 noches, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, eso me llamó mucho la atención de ella. Y eso me hizo perseverar en querer conquistarla, a mi Claro. esposa. Y pues ella también, creo yo, se enamoró de mí y nos enamoramos. Creo yo, dice. Ahí está la labia de las fundas y las naranjas, pues. La labia, la... Ay, sí, Ahí estaba la claro. labia de las fundas y las naranjas. Ay, se Sí, entonces, enamoraron. sí, bueno, sí, nos enamoramos, tuvimos muchos conflictos, tomamos la decisión de separarnos. Entonces ella dijo, nos vamos a dar tiempo 1 mes. Si en 1 mes no nos llamamos, olvídate, esto no sirve. Pero obviamente no soportamos ninguno de los dos, ni creo que a los 15 días ella me llamó. La pastora lo llamó a usted. Sí, ella me llamó. Va a ver el No, video. Esa es mi ¿Ah? pastora. Va a ver este video. Yo ¿eh? sé que va a haber y ya lo sabe. Pero obviamente yo estaba deseando que eso pasara. Entonces me Wow. llamó y decidimos unirnos. Entonces, creo que un 24 de mayo de hace 28 años atrás nos Wow. unimos y hasta ahora estamos juntos. Gloria a Dios, qué hermoso. Qué Qué bueno. lindo, ¿no? Qué lindo. Qué bonito. Y de ahí viene ya la familia, ¿no? Los hijos. Mis 2 hijas. Viene obviamente mis 2 hijas. Primero nació Dayanita y cuando estaba embarazada de Lisbeth, teníamos un conflicto que estábamos a punto de separarnos. Eso es otro asunto. Estábamos ya por separarnos, definitivamente. Pero el Señor llegó ahí, llegó en ese momento a mi corazón, conocí yo a Cristo. Y cuando yo conozco a Cristo, todo cambia en mí. Todo cambia en mí, pero yo conozco a Cristo y cuando yo conozco a Cristo, de repente a los 3 meses me roban la camioneta. Después, o sea, pasó muchas cosas. Wow. Pero a los 6 meses después de yo conocer a Cristo, mi esposa conoce a Cristo. Pero yo no quería saber nada del Evangelio. Pero a los 6 meses conoció al Señor y de ahí comenzó un proceso de restauración en nuestras vidas. Porque no es que tú conociste a Cristo y todo para mañana cambió. No, hay un proceso. Oiga, pastor, una pregunta un poquito antes de llegar a esto. Yo creo que muchas personas quieren saber quién le presentó a nuestro pastor, al Señor, por cómo conoció a Cristo. ¿Quién se lo presentó? Bueno, mira, cuando yo tenía más o menos 17, 18 años, muy rebelde, la gente me quería hablar de Cristo y yo nunca le permitía. Era renuente. Era renuente. Y yo nunca, o sea, yo nunca le decía yo soy católico. Yo no decía yo no soy católico, ni evangélico, ni nada. O sea, creo en Dios y punto. Pero hubo un hombre que se atrevió a dejarme la Biblia en el lugar donde yo trabajaba en la bahía. Me dejó la Biblia allí. Dijo, léala. Entonces, yo la leía la Biblia, la leía cuando nadie me veía. Y creo que esa palabra iba calando en mi corazón. Wow. Hasta que obviamente ya llegó un momento complicado que nos íbamos a separar con mi esposa. Conocí al Señor y pues ya cambió todo mi corazón, mi vida y todo el odio que sentía, pues se fue de mi corazón. Eso fue literal. Porque hay una palabra que me gusta mucho en el libro de Proverbios que dice que Dios es padre de los huérfanos. Y entiendo que Dios siempre estaba guardando mi vida para estos tiempos. Y siempre estaba allí. En el momento que usted le regalan esta Biblia, ¿lo ha vuelto a ver, ha hablado con él? Le cuento que sí, él era un cristiano bien metido con el Señor. Lamentablemente se apartó. No creo. ¿En serio? Se apartó. Wow. Cuando él se aparta, me manda a comprar cerveza y todo eso. Qué pena. Pero sabe que eso a mí no me hizo retroceder. Cuando yo le decido entregar mi vida a Cristo, me hizo todo lo contrario. Dije, yo no quiero cometer el error que él Ese cometió. error, claro Sí. que O sea, sí. yo nunca miré para decir, no, que Emí es hermanito, me presentó la palabra, la Biblia, y mira cómo está. Yo no, al contrario, dije, si yo conozco al Señor, yo no voy a cometer el error que él cometió. Y la otra vez me lo topé, lo encontré, ya se reconcilió con el Señor, pero ya está como con otra esposa y todo. Pero se reconcilió con el Señor y todo eso. El hijo de él es pastor también. Pastor justamente casi por el mismo tiempo conmigo. Entonces, pero yo agradezco mucho la valentía de ese hombre que me dejó la Biblia, porque por esa Biblia conocí al Señor. Wow. Propósito de Dios, definitivamente. Definitivamente. Bueno, volvamos al tiempo donde estábamos, el matrimonio. Oye, pastor, y quizás muchas personas pueden pensar que un matrimonio de pastores
es increíble. ¿Cómo es su matrimonio? Es increíble, pero para llegar a lo increíble hay un Ujú. proceso. A ver, mucha gente piensa Ujú. que si los dos conocemos a Cristo, todo cambia. No es verdad, porque recuerde que, a ver, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Así El es. espíritu nace de nuevo, el cuerpo es el externo, pero el alma es donde uno tiene que regenerar, Romanos 12:2, ser transformado. Porque recuerda, conocí a los 25 años al Señor y son 25 años de aprendizaje negativo que tengo que borrar para poder un nuevo aprendizaje. Y eso toma tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Entonces nos tomó tiempo a mi esposa y a mí poder aprender lo que dice Dios en su palabra para llevar un buen matrimonio. Porque de lo contrario, estamos acostumbrados a una vida y pensamos que esa vida es así. Además, el ejemplo de matrimonio que tenía yo, nulo. Porque no tenía Claro, ni padre ni madre, a claro. excepto de mi padre postizos. Se lo enseñó el Señor literalmente. O sea, exacto. Mi esposa, nulo, porque también mi esposa con sus papás que vivían peleando, por lo tanto, nosotros no teníamos un ejemplo. Pero Ujú. Dios nos permitió, con su ayuda, ir poco a poco transformándonos en medio del camino, aprendiendo. Hasta que en un tiempo, recuerdo que ya siendo pastores, alguien nos presentó un material que se llama Family Life. Ujú. Eso nos compenetró mucho más porque nosotros ese material no lo tomamos para aprender y enseñar. Dijimos a mi esposa, conversamos con ella, dice, vamos a tomar el material para aprender y ponerlo en práctica. Y eso nos elevó Confronta. como un Ujú. matrimonio hasta el día de hoy, que gracias a Dios es espectacular, en realidad es espectacular, amo a mi esposa, ella me ama a mí y pues no podemos vivir lejos. De hecho, en 28 años yo nunca me he separado de ella, excepto una semana o 2 semanas por cuestiones de viaje. ¿Cuántos años tiene pastoreando Iglesia Peniel? Vamos a cumplir 18 años este mes de junio. 18 años. Wow, 18 años pastoreando. ¿Qué ha sido lo más difícil que se ha encontrado en todo este tiempo como pastor? Ay, lo más difícil. Lo más difícil es que tú has dado tiempo a mucha gente y esa gente en vez de agradecerte van hablando mal de ti. Hablan mal Duro. de ti, mal de tu esposa. Eso ha sido durísimo, porque no valoran lo que tú haces por ellos, sino que ellos solamente viven el momento que tienen. Entonces ha sido duro. A mí me ha tocado ver gente que me tuerce la cara, que no me da la mano, Wow. insultarme. Gente que, por ejemplo, me he quedado con ellos hasta las 2 3 de la mañana en consejería y ver que se fueron de la iglesia porque se fueron y todo un tiempo. Entonces ha sido eso duro, durísimo. ¿Y cómo ha podido equilibrar el asunto de ser esposo, padre y pastor? Porque imagínese combinar esas tres Cierto, funciones, ¿ah? no ha de ser para nada fácil. Sí, Bueno, ¿verdad? 4 con el trabajo. Con el trabajo, 4, imagínese No ha usted. sido nada fácil porque cuando yo tengo el llamado al pastorado, mi esposa no. Entonces, obviamente tenía que terminar mis estudios teológicos porque yo ya había iniciado. El asunto es que cuando yo conozco al Señor, o Ujú. sea, yo no conozco al Señor y me quedo quieto. Yo conozco al Señor y yo quiero más. O sea, yo comencé sediento de Dios. Y como a los 6 meses de haber conocido me metí al seminario bíblico. O sea, es una locura. A los 6 meses de conocer al Señor ya estaba en el seminario bíblico, Hambriento. hambriento y casi más casi me aparto porque esos maestros estaban medio locos, medio tarados. O sea, pero comencé mis estudios Ya. teológicos. Y luego cuando ya Ujú. siento el llamado necesito volver a estudiar, pero fue muy duro. ¿Por qué fue muy duro? Porque tuve que aprender a dormir de a 2 y 3 horas diarias. Porque Wow. yo ya tenía mi trabajo, que tenía que viajar a provincia, estar con mis hijas, prepararme para predicar, estudiar para dar examen, para dar exposiciones, y aprendí literal, a dormir 2, 3 horas diarias para poder sacar mi título en teología, licenciado en teología, y poder pues continuar pastoreando la iglesia. ¿Cómo lo ha dividido? Nos preguntábamos con Jonathan fuera de cámara, ¿cómo se hace el pastor para ser papá? Porque, porque ser padre requiere de mucho, requiere tiempo, requiere calidad de tiempo, requiere atención y tiene dos princesas, pues, ¿no? ¿Eso cómo lo ha podido usted dosificar?
Bueno, la verdad que doy gracias a Dios que mis hijas han podido entender muchas cosas. Nosotros escogimos ser pastores. Ellos no escogieron ser hijas de pastores. O sea, ese es un dato que muchas veces la gente piensa, claro, como son hijas de pastores. No, ellas no escogieron. Ellas nacieron. Yo escogí ser pastor. Pero hemos podido darle, cuando le damos tiempo de calidad. Pero cuando nosotros necesitábamos venir a la iglesia a consejería, dejarle sola en casa, ellas nos decían lo siguiente, las dos: papi, vaya, ellos también son hijos espirituales y también lo necesitan, como nosotros. Un Entonces, apoyo ahí. sí, sí, ellos nos apoyaban siempre, pero cuando le dábamos tiempo de calidad. O sea, Wow. tiempo de calidad. Y algo que siempre ha pasado es que cuando cada promesa que yo le he hecho a ella, les he cumplido. Eso es clave dentro de la familia. Cuando un padre promete a algún hijo, tiene que Cúmplelo. cumplirle porque tiene que Ujú. cumplirle porque es la seguridad y la confianza que su hijo va a tener en su padre. Y ahora que menciona esto de la confianza del padre, eh, ¿cómo es Melesio Valverde como padre? ¿Cómo usted dice que es? Bueno, yo creo que soy cariñoso, soy muy meloso, siempre le ando abrazando. A la una le gusta, a la otra no tanto. Siempre cuando estamos por la calle, estoy de la mano con ellas, cojo de la mano con ellas. Como padre siempre estoy pendiente de ellas, aunque ya me dicen, me dicen, no, que la menor me dijo, no, pues ya tengo 23, 24 años. Ya pues, no me coja. no, ella no. No, No, ella no, siempre le cojo de la mano, eso no. Si Ah, dice ya. 24, ya no se preocupe tanto por mí, ¿me entiendes? Oh, Porque ya, cuando ya. ella está en la iglesia, No, está en eso el es trabajo. imposible. Eso Está en es el trabajo, yo imposible. estoy Debe ser pendiente. difícil. Yo no me duermo hasta que no lleguen a casa, entonces, pero no, yo como padre creo yo que soy muy cariñoso, a veces hasta muy meloso. Y a veces dice, mi hija Lisbeth dice que soy hasta muy cursi. Entonces, pero soy así. Oiga, pastor. Y como suegro. Ay, ahí Eh, ya. bueno, te cuento algo que a un principio ¿Cómo lo esa tomó? palabra... ¿Cómo lo asimiló? Bueno, muchos no creen esto, pero cuando mis hijas, Diana tuvo 11 años y Lisbeth obviamente 9 y pico, Diana recibe una carta de un chiquito, de un niñito, sobre que le gustaba. Entonces, Ya. yo entendí que un día mis hijas se iban a casar. Así es. Entonces comencé a orar, hasta que cuando Dayanita tenía como unos 13 o 14 años, yo vi una película que me marcó mucho. Es una película de un padre que su mamá falleció, pero se quedó con su hija. O sea, la mamá es la esposa de Delta Barón, se falleció y se quedó con su hija. Y él crió a su hija y oró por su hija para que ella se llegara a casar con un hombre que nunca hubiera tocado mujer, santo, consagrado para Dios. Eso me marcó mucho. Y desde ese tiempo comencé a orar por mis hijas y sabía yo que un día se me van a casar. O sea, yo ya lo sabía. Se van, claro O que sea, sí. yo ya lo sabía que se iba a pasar. Entonces, pero llegó un momento en el cual dije, bueno, no, pues yo, ¿por qué voy a hacer que sea un hijo mío si él ya tiene su padre? Ya. Claro. O sea, eso fue muy áspero de mi parte. Y se lo dije a él. Ya. Pero después el Espíritu Santo me redargulló. Y me redargulló tan fuerte que él me dijo, pude entender que él venía a ser un hijo para mí. Y cuando eso llegó a mi corazón, yo le pedí perdón a él y le dije, hijo, quiero que me perdones. Yo sé que tienes tu padre, pero yo quiero que entiendas que para ahora es un hijo para mí. Un hijo Y más. un hijo más. De hecho, lo expliqué a la iglesia y lo expliqué. Estaba en Loja porque también estábamos predicando en Loja una iglesia. Y me molestaba, suegro. O sea, entonces yo le dije, ven para acá, hijo, porque él justo fue conmigo. Ven para acá. Yo, no quiero que sea mi yerno o yo ser su suegro, porque eso como que te marca una distancia. Pero el ser hijo es como que te acerca más. Entonces, yo donde quiera que voy y él está conmigo, porque caminamos bastante juntos. Él a veces me ayuda en el trabajo, a veces vamos por acá, conversamos. Entonces, a donde quiera, con quien sea que esté, yo le presento a él como mi hijo. Es su hijo. Es mi hijo. Entonces, es mi hijo. O sea, Qué hermoso. él lo Ujú. sabe, Qué bonito, ¿eh? mi hija lo sabe, entonces es mi hijo. Qué chévere. Entonces, para mí, él es mi hijo. Qué lindo. No sé si en algún momento que me toque a mí poder decirle mis hijos.
a mis yernos o a mi nuera, a mi hija, ¿no? Pero en todo caso, qué lindo y saber y los que conocemos de cerca, se ve eso, se ve esa familiaridad y cuando usted le dice hijo, él avanza. Y eso es hermoso, de verdad, pastor. Algo que también ya queremos ir como para ir cerrando esta entrevista. Yo sé que muchas preguntas van a hacerle en las redes sociales, le van a preguntar muchas cosas, pero para ir culminando, pastor, si usted tuviera la oportunidad de ver al niño Melesio frente a usted, ¿qué le dijera? Sencillamente que siga perseverando y soportando lo que está viviendo. Porque ahora lo entiendo, como lo dijo José. Ustedes no me vendieron a Egipto. Fue Dios que me trajo a Egipto. Y dijera, niño Melesio, sigue perseverando, porque Dios te está preparando para cosas mayores que estas. Y le cuento que no cambiara ese pasado, porque ese pasado a mí me enseñó muchas cosas. Y recuerdo tanto que cuando yo vengo a Cristo y conozco a Jesús, y el Salmo 27, donde dice, aunque padre o madre te dejare, con todo Jehová te levantará, fue que cambió mi corazón para siempre. Obvio, recordemos que no tengo cariño, no tengo amor, yo no podía dar amor. Pero cuando conozco a Jesús y Él me da ese amor, yo comienzo a transmitir ese amor. O sea, es algo tan poderoso que ocurrió dentro de mí. Algo que compartía con los líderes a unos lunes atrás, es que dice la Biblia en el libro de Isaías 10:10 que la unción pudre los yugos. A causa de la unción los yugos se pudren. ¿Y qué significa? Que con un líder, la unción cuando cae sobre uno, primero pudre el yugo que le estorba a uno, y luego uno predica y esa unción pudre el yugo del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que a mí me ocurrió en mi niñez me ayudó a ser lo que hoy soy. Entonces, hoy puedo decir que Dios siempre estuvo conmigo. Y esa unción que Dios ha depositado sobre esta iglesia, sobre mi vida y sobre mi familia, ha permitido que esos yugos se pudrieran de odio, de rencor y de enojo, y hoy pueda ser libre y poder servirle al Señor como lo estamos sirviendo hasta ahora junto con toda la iglesia Peniel. Hermoso testimonio, Jonathan. Sí, la verdad que sí. Creo que todos hemos conocido algunas partes que no habíamos tenido la oportunidad de conocer a nuestro pastor, pero creo que el día de hoy todos, bueno, yo lo aprecio mucho más por ser ese hombre esforzado y valiente. Entonces, eso, la verdad es que yo me quedo bastante contento de lo que hemos conocido el día de hoy. Como una última pregunta que le iba a hacer es también, ya que aquí nuestros, no sé cómo llamarle, El equipo de producción. televidentes, no, nuestros televidentes, nuestros, La audiencia. la audiencia, nos está viendo y conoce un poco más del pastor Melesio Valverde, también, ¿qué le diría a ellos ahora que ya conocen un poco de su vida? ¿Qué deberían esperar del pastor Melesio Valverde ahora en adelante? Decirle que no esperen perfección de mí, ni de ningún hombre, porque el único perfecto es Cristo. Amén. Nosotros, como seres humanos, cometemos muchos errores. Aquí en la tierra no hay hombre perfecto. Pero lo que sí puedo decirles es que con la ayuda de Dios estaré para poder servirles. Con mi experiencia de mi vida pasada. Porque quizás hay gente que son huérfanos. Quizás están renegando porque no tienen padre y madre. Pues yo le digo, no reniegues. Dios es padre de los huérfanos. Mi pasado no me volvería a cambiar por nada del mundo. Justo hace unos días atrás le decía a mi esposa, si yo tuviera la oportunidad de volverme a casar, me volvería a casar contigo. O sea, si tuviera la oportunidad de volver a vivir, o sea, no pediría cambiar de vida porque eso me enseñó. Entonces, quiero que la gente me haya conocido a mí tal como soy, cómo me crié, cómo he sido, con mis defectos, con mis virtudes, con mis errores. Que esperen de mí, no esperen perfección, pero sí esperen un corazón de servicio y de padre, porque Dios me enseñó ese amor de padre para poder dar a la iglesia el amor de padre, pues que yo nunca tuve.
Así es. Bueno, hemos conocido un poco la vida detrás del púlpito del pastor Melesio Valverde. Así que ha sido un gusto y un placer y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Nos vemos el siguiente podcast. Dios les bendiga. Chao.